Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Elegías de Duino, de Rainer Maria Rilke. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen de los poemas de Elegías de Duino. Para entender mejor la profundidad del viaje que Rilke realiza a través de Elegías de Duino, vamos a resumir cada uno de los 10 poemas que la conforman. Primera elegía. Como un prólogo, este primer poema actúa como un llamado de auxilio a los ángeles, que simbolizan la salvación. Al mismo tiempo, Rilke considera que los ángeles están por encima de lo humano y que acercarse a ellos podría destruirlo. Es por ello que reconoce que intenta consolarse, sin mucho éxito, con lo mundano, con lo que puede tocar. Solo la música logra tener cierto efecto calmante en él, aunque no el suficiente. Segunda elegía. Rilke continúa hablando de los ángeles, alabando su belleza y describiéndola como inalcanzable para los humanos. Aún así, el poeta cree que las personas tienen algo que los ángeles no: su capacidad de transitar de la vida a la muerte. Tercera elegía. En la tercera elegía, Rilke reflexiona sobre el amor femenino y sobre cómo los hombres abandonan el abrazo materno por el abrazo de sus amantes. Ninguno de estos abrazos salva a Rilke, pero le ofrecen un consuelo con el que sentir que su vida tiene un equilibrio. Cuarta elegía. El poeta continúa explorando el tema de la pubertad a través de una metáfora. Habla de cómo nuestras acciones y nuestros pensamientos difieren. Rilke dice preferir ser controlado por los ángeles que ser un bailarín cuyos movimientos intentan llenar el escenario que es la vida. Solo cuando los ángeles son los que mueven nuestros hilos, puede nuestra mente y nuestro cuerpo estar en equilibrio y ser uno solo. Quinta elegía. Esta quinta elegía Rilke se la dedica a Hertha Koenig, la dueña de una casa en la que el poeta estuvo viviendo unos cuantos meses. En esa casa la mujer tenía expuesto el cuadro La familia de Saltimbanquis de Picasso. En esta pintura está representado un grupo de artistas de circo cuyos trajes llenos de color contrastan con un paisaje árido y triste. Rilke reflexiona sobre por qué este tipo de artistas se dedican a viajar para actuar delante de audiencias poco expresivas y agradecidas, que solo acuden a ver el espectáculo como un medio para distraerse de su miedo a la muerte. Lo que Rilke quiere comparar es que los artistas son un símbolo de los amantes, que también acuden al amor para no enfrentarse a sus miedos. Sexta elegía. En este poema, Rilke construye otra metáfora. Esta vez compara a un ser humano con una higuera. Este árbol no muestra sus flores hasta que sale el fruto. En cambio, las personas vivimos y languidecemos para sacar nuestras flores a riesgo de que nunca nazcan nuestros frutos. El poeta admira a los hombres que, como Sansón, se autodestruyen antes de que la muerte les alcance. Séptima elegía. Esta elegía continúa esa idea de la muerte temprana, catalogándola como algo deseable. Rilke considera que, puesto que todos vamos a transitar hacia la muerte, hay algo bello en hacerlo más rápido y más pronto. El poema termina con el autor abriéndose a la posibilidad de irse ya con los ángeles. Octava elegía. En contraposición a la anterior elegía, Rilke expresa en esta su rabia hacia la muerte. Envidia a los animales que viven inconscientes ante el destino que les espera, disfrutando cada instante sin pensar que en algún momento su vida acabará. La conclusión es que el problema no es la muerte, sino saber que la muerte existe. Novena elegía. Rilke habla sobre cómo las personas no aceptamos la muerte y nos empeñamos en agarrarnos a una vida que puede terminar en cualquier momento y de la que no sabemos si podremos llevarnos algo. El poeta no cree que nada de lo que tenemos ahora en vida se quede con nosotros tras la muerte, y aún menos lo hará nuestra voz. Por eso termina la elegía invitando a usar nuestras voces ahora que podemos, nombrando con palabras todo aquello que forma parte de nosotros y que luego dejaremos atrás. Décima elegía.
La última elegía se centra en cómo será su muerte. Rilke comienza así un canto a los ángeles para descubrir la razón del sufrimiento humano. En un viaje místico se traslada a la ciudad del luto y luego al país de las penas. Luego, recorriendo el río de la alegría, se encuentra con los dolores que estuvieron presentes en su corazón. Después, todo desaparece y Rilke vuelve al mundo de los vivos, incapaz de poder contar lo que ha visto, pero con la esperanza de que el renacimiento es posible. Análisis de las elegías de Duino. Al hacer el resumen de las elegías de Duino, hemos podido introducir algunos de los temas de los que trata. La crisis existencial de Rilke es la que vertebra todos los poemas, construyéndolos como un viaje en el que el poeta va encontrando respuestas a su desesperación. Casi creando un propio sistema filosófico lleno de simbolismo, reflexiones y grandes premisas, Rilke nos invita a acompañarle por este viaje y por los temas que trata en él. La condición humana y la muerte. La muerte es el gran tema de las elegías de Duino. Se plantea como algo inevitable y de lo que no se puede escapar. Rilke además parece desearla y verla como algo positivo e incluso que querría adelantar. No obstante, el poeta también se muestra temeroso ante la muerte, sobre todo ante la idea de que si todo acaba, ¿para qué sirve la vida? Una de las reflexiones que más huella deja en quienes leemos y analizamos las elegías es la de que el miedo hacia la muerte existe porque sabemos que la muerte existe. A diferencia de los animales que no son conscientes de ello, los humanos vivimos preocupados por la muerte porque tenemos conocimiento de ella. Sin embargo, al mismo tiempo parecemos no querer ser plenamente conscientes de ello. Sabemos que vamos a morir y tememos ese momento, pero no convivimos con nuestra mortalidad. Los ángeles y su simbolismo. Los ángeles a los que Rilke pide ayuda, a los que alaba y a los que al mismo tiempo teme, son una representación simbólica de lo invisible, es decir, de lo que está en el otro plano. Los ángeles aparecen descritos como representaciones mejoradas de los humanos, con una belleza que trasciende lo conocido y que es sumamente perfecta. Aunque Rilke practicaba la religión católica, se aleja de la idea católica de los ángeles y se acerca más a la islámica. Por eso destaca su perfección y su trascendentalidad. Si los humanos llegásemos a alcanzar a los ángeles, nos quedaríamos aterrorizados por no ser capaces de aceptar tal perfección, ya que nos contentamos con lo visible y lo mundano. La crisis existencial. Rilke se encuentra en medio de una fuerte crisis existencial. Sabe que habita lo visible, pero siente que las personas estamos solas ante un Dios invisible e inalcanzable. En esa crisis, Rilke pide ayuda a los ángeles, intentando que ellos actúen para salvarnos y hacernos conscientes de lo invisible, dejando atrás nuestro sufrimiento terrenal. Mientras las personas lo que estamos haciendo, según el poeta, es acudir al amor y a los amantes para encontrar cierta salvación. Por supuesto, esto no es suficiente, solo un intento de entender lo trascendental. No obstante, esa capacidad de amar es una prueba de que podemos alcanzar lo que aún no se nos muestra. En este sentido, plantea Rilke el amor femenino como el más cercano a los ángeles, mientras que el amor masculino es una pasión animal desprovista de trascendencia. El viaje espiritual. Decíamos que las 10 elegías constituyen un viaje espiritual. Si es así, se debe en parte a que Rilke trabajó en esta antología durante casi 10 años. Algunos de los poemas los escribió en momentos muy diferentes de su vida y del mundo en sí mismo. Por ejemplo, empezó a trabajar en la primera elegía alrededor de 1912 durante una estancia en el castillo de Duino. Rilke acababa de salir de una depresión y no tardaría en caer de nuevo en una. De ahí que el primer poema tenga un tono de desesperación. A lo largo del resto de los años, el poeta siguió componiendo las elegías. Lo hizo en diferentes lugares, por ejemplo en Ronda, España, y también en momentos muy oscuros de su vida y de la sociedad en su conjunto. La constante reflexión sobre la muerte y la existencia cobra más sentido si tenemos en cuenta que Rilke estaba viviendo el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
No solo eso, sino que él mismo tuvo que luchar con el ejército austrohúngaro en el conflicto. Ya en 1920, Rilke pudo centrarse de nuevo en su obra y en las elegías de Duino hasta publicarlas unos años después. Rainer Maria Rilke, el autor. La trascendencia de Rainer Maria Rilke y de su literatura es evidente. Se considera uno de los grandes poetas en alemán del siglo XX y de todos los tiempos. Obras suyas como Cartas a un joven poeta, del que también tenemos un resumen en tunovela.es, El libro de las horas o Sonetos a Orfeo siguen siendo ampliamente estudiadas y se consideran grandes clásicos. Concretamente, Elegías de Duino es considerada por la crítica como uno de los libros más relevantes y enigmáticos del siglo pasado. Si es así, es por la profundidad de las reflexiones a las que llega el poeta. Gracias a un lenguaje lleno de espiritualidad y simbolismo, lleva al lector en ese viaje de introspección. De la vida de Rilke conviene destacar que nació en Praga en 1875 y que su madre siempre quiso que fuese poeta. También es importante mencionar que su madre le estuvo vistiendo con ropa de niña hasta los 5 años, pues la mujer nunca aceptó la muerte prematura de una hija. Esta presencia de la muerte llevó a Rilke a desarrollar una gran sensibilidad, que sería una virtud y también un reto. Como poeta, pero también como hombre, Rilke siempre fue un rebelde, lo que le llevó a ser precursor de la poesía del modernismo. Rilke fue una persona que tuvo problemas para adaptarse a su época, ya que era un intelectual europeo, pero sin el ego que entonces se asociaba a los artistas. Esa inadaptación era evidente en su psicología, que siempre fue compleja y estuvo marcada por la depresión. Además de las elegías de Duino, es famoso su libro epistolar Cartas a un joven poeta, en el que Rilke compila las cartas que enviaba a Franz Xaver Cabus, un joven escritor y admirador. Rilke viajó mucho, y estos viajes le trajeron también a España. En sus visitas a ciudades como Ronda o Toledo, estudiaba a otros genios del arte como el Greco. Tras asentarse en el castillo de Musot y casarse y separarse de la escultora Clara Wethoff, Rilke siguió escribiendo de manera obsesiva hasta su muerte. A los 51 años, una leucemia acabó con él. Preguntas y respuestas sobre Elegías de Duino. Si tienes que preparar un examen sobre Elegías de Duino o simplemente quieres comprender mejor la obra, a continuación contestamos un par de preguntas claves sobre ella. ¿Cuántas elegías componen las Elegías de Duino de Rilke? Elegías de Duino es una antología compuesta por 10 elegías, escritas todas a lo largo de 10 años. ¿Cuál es la temática principal de las Elegías de Duino? La temática principal de Elegías de Duino es la condición humana vista desde una crisis existencial del propio poeta. Este se centra en la dualidad entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Analicemos este verso. ¿Quién si gritara me escucharía entre la jerarquía de los ángeles? ¿Qué refleja este verso sobre la visión de Rilke del ser humano y lo divino? Este verso es uno de los más citados y reconocidos de las Elegías de Duino y de Rilke. Es de hecho el verso con el que comienza la primera elegía y que ya hace evidente esa introspección y esa crisis existencial que marcan toda la obra. La pregunta retórica, ese ¿quién si gritara me escucharía entre la jerarquía de los ángeles?, refleja el sentimiento de desesperanza de Rilke, que se percibe como insignificante y perdido en medio de un mundo que no comprende y que no le comprende. El hecho de mencionar directamente a los ángeles deja ver, de nuevo, esa idea de dualidad entre lo humano y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Los ángeles están en un escalón muy superior al de Rilke y al del resto de personas, por lo que son seres inalcanzables. En este verso inicial, por lo tanto, Rilke introduce lo que serán el resto de elegías. Para empezar, destaca la vulnerabilidad de lo humano frente a la trascendencia de lo divino. Rilke quiere alcanzar así ese estado trascendental y lanza un grito de ayuda, ya que quiere encontrar el significado de su existencia. Acepta, pues, lo incomprensible de lo divino, que es algo misterioso y que queda tan lejos que no puede más que preguntar si alguien lo escuchará.
Si quieres sumergirte en el viaje de contemplación de Elegías de Duino, compra un ejemplar a través del enlace que te dejamos en la descripción. Hasta aquí nuestro análisis de Elegías de Duino de Rainer Maria Rilke. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.